Hola, estamos acá con Camila Arias Caro, una de las ponentes del Congreso de Micología. Estamos en bioquímica entrevistándola acerca de la micología y todos sus conocimientos. Pregunta número uno. Conocimiento general sobre la introducción hongo-planta-suelo. ¿Podrías explicarme tú, desde tu perspectiva, qué implica la interacción hongo-planta-suelo? Hola, buenos días para todos. Bueno, la interacción de hongo-planta-suelo tiene que pensarse desde un consorcio en donde todos los microorganismos, todo el hongo está asociado y tiene un microbioma. Entonces, con ayuda de las bacterias, puede fijar y solubilizar fósforo que va a aportar a los ciclos bioquímicos. Por otro lado, hay una asociación simbiótica que se da entre las raíces de las plantas y entre las hifas de los hongos, donde la planta le provee azúcares provenientes del proceso de fotosíntesis y el hongo le va a proveer macro y micronutrientes que están disponibles en el suelo y que también mediante la digestión extracelular el hongo puede transformar y reincorporar para dárselo pues en general al sistema, a los árboles, al suelo y a otros microorganismos. Entonces eso es lo que podemos hablar de la relación hongo-planta-suelo. Listo. ¿Cuáles consideras que son las principales funciones de los hongos en el sistema agroecológico? Bueno, los hongos hay que pensarlos desde una perspectiva holística en donde hay que saber de qué se alimentan. Entonces hay tres formas. La primera es como descomponedores, o sea, prótrofos, en donde mediante su digestión extracelular tienen como unas tijeras, producen unas enzimas y van a transformar moléculas complejas a moléculas más simples que se van a reintegrar a los ciclos bioquímicos. Por otra parte están los parásitos, en donde el hongo vive a expensas de un hospedero, que puede ser cualquier reino, puede ser de reino vegetal, de reino animal, de reino protozoa o de las bacterias. Y por otra parte, los hongos también establecen alianzas en las que pueden vivir de manera simbiótica mutualista específicamente, en donde un ejemplo de esto puede ser las micorrizas. Entonces esas son las tres formas en las que se alimentan los hongos y las tres están presentes en un sistema agroecológico. Listo, vamos con la ronda de pregunta número 2, que es rol de los hongos en la fertilidad y salud del suelo. ¿Cómo crees que los hongos contribuyen a la fertilidad del suelo y qué ejemplos podrías darnos de eso? Bueno, entonces como ya lo retomamos previamente, los hongos aportan a la fertilidad de los suelos mediante la reincorporación de materia orgánica al complejo vivo. Entonces, pues tienen un rol fundamental en los ecosistemas porque pese a que hay otros descomponedores, no son tan eficientes como lo son los macro y los microhongos. Eso es lo que podemos hablar respecto a eso. Listo. En tu experiencia, ¿cómo podrías promover la actividad fúngica en un sistema de cultivos? Bueno, de muchas formas. Lo primero es con las coberturas vegetales que van a proteger el suelo. Entonces yo puedo utilizar materia orgánica, puedo recolectar micorrizas nativas, puedo micorrizar con estas micorrizas nativas mis plantas del sistema agroecológico, también puedo llevar descomponedores que me van a aportar otro tipo de nutrientes o también puedo utilizar hongos entomopatógenos para el control de patógenos que me puedan generar afectaciones en mi agroecosistema. Vamos con la ronda de preguntas número 3. Interacción hongo-planta para la resiliencia de los cultivos. ¿De qué manera crees que los hongos puedan ayudar a las plantas a enfrentar el estrés ambiental, las sequías o el suelo pobre de nutrientes? Bueno, entonces toda esta actividad que realizan los hongos en su rol dinamizador y transformador, pues me va a proveer mucha materia orgánica que
de por sí va a enriquecer el suelo. Y también va a tener pues muchos microorganismos que van a estar ahí viviendo en consorcio. Esto significa que hay muchas alianzas entre diferentes reinos de la naturaleza y que van a estar ahí presentes en el suelo. Por otra parte, yo también puedo utilizar fertilizantes naturales en donde a partir de de recolectar cepas nativas de micorrizas, si utilizo plantas nativas de micorrizas y un suelo nativo, se puede generar un complejo bastante eficiente en un agroecosistema. Entonces, esto a su vez provee resiliencia para el cambio climático. Se ha establecido que los hongos, en alianza con las plantas, pueden avisarle, entre comillas, ser como una red que le avisa a las plantas qué tipo de patógenos les pueden afectar. Por lo tanto, entonces las plantas van a secretar fitohormonas o van a secretar determinadas sustancias para su mecanismo de defensa. Es algo así como el sistema inmune de las plantas. Liz, ¿cómo crees que esta interacción pueda beneficiar a los sistemas agrícolas en términos de resiliencia frente al cambio climático? Bueno, pues realmente los hongos les van a proveer toda la resistencia a las plantas al aliarse con otros reinos de la naturaleza. Entonces, pues es una estrategia bastante importante y hoy en día se habla de recursos forestales no maderables, en los que se incluyen las plantas, las hojas, los frutos secos, y ahí están los hongos, en donde se puede pensar como alimento, es decir, desde la soberanía alimentaria en un agroecosistema y desde la protección del bosque a partir del reconocimiento de los mismos. Entonces sale mucho más eficiente conservar un bosque que talarlo y deforestarlo. Eso es una estrategia muy interesante para el cambio climático, la cual va alineada con los objetivos de desarrollo sostenible. Listo, vamos con la serie de preguntas número 4. Hongos en el control biológico y la sustitución de insumos químicos. ¿Cuál es tu opinión sobre el uso de hongos como agentes de control biológico en lugar de pesticidas sintéticos? Pues utilizar hongos entomopatógenos resulta ser un control biológico bastante importante para controlar principalmente artrópodos. Entonces se aplican determinadas cantidades de esporas, esas esporas llegan a los insectos, se meten en su sistema muscular y luego al sistema nervioso. Entonces van a inervar los insectos, va a crecer un micelio y finalmente los va a matar para generar nuevos ciclos de infección. Entonces los hongos pueden ser generalistas o especialistas y hay ejemplos como Beauveria bassania en donde se ha utilizado en el control biológico. Ahora bien, también se pueden utilizar metabolitos secundarios específicos de los hongos que van a tener una actividad antifúngica, antimicrobiana y antiviral. Y esto se hace a través de un rol antagónico donde puedo aplicar un tricoderma para generar ciertas... puedo aplicar un tricoderma para controlar determinadas enfermedades en un cultivo establecido. Listo. ¿Qué tan efectivo consideras que es el uso de hongos para la reducción de dependencia de insumos químicos? Listo, ya con esta pregunta finalizamos y pues realmente pensarse en los hongos como una alternativa ante los insumos de síntesis química pues es completamente viable. ¿Por qué? Pues porque los hongos son el quinto reino, tienen su propio reino, son seres vivos y entonces van a generar estrategias para pues aportar al ecosistema. Ahora, cuando yo utilizo insumos de síntesis química, estoy aplicando moléculas que no existen de forma natural en la naturaleza. Por tanto, se van a quedar condensadas en el suelo de manera ilimitada. ¿Sí? Entonces, al utilizar hongos como controladores en vez de insumos de síntesis química, realmente estoy pues generando una estrategia propositiva de restauración en los agroecosistemas y para las comunidades. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal a todos? Nos encontramos con doña Julia y con David, compañeros del séptimo semestre de Ingeniería en Agroecología. Vamos a formular las preguntas de bioquímica del Congreso de Micología.
La primera pregunta consiste en el conocimiento general sobre las interacciones de hongo, planta y suelo. ¿Podría explicarme usted desde su perspectiva qué implica la interacción hongo-planta-suelo? Sí, pues el hongo, planta, suelo tiene una interacción muy importante para la agroecología, ya que pueden armonizar contexto del suelo, de la textura, para hacer más asimilables los nutrientes para las plantas. Listo, compañero. Es muy importante las simbiosis que hay entre los hongos, las plantas y el suelo, ya que los hongos sirven pues para volver solubles los nutrientes que hay en el suelo. También sirve para hacer una interconexión entre las plantas, para transmitir información y también para movilizar microelementos o elementos menores. Listo. ¿Cuáles consideras que son las principales funciones de los hongos en los sistemas agroecológicos? Los hongos tienen una función principal, que es la de descomponer materia orgánica y volver asimilables todos estos nutrientes, devolverlos al suelo, ¿sí? También cumple otras funciones de interconexión entre las plantas. Pueden ser patógenos, se pueden utilizar como controles biológicos para insectos perjudiciales, dañinos y también para otras plantas y para otros hongos. Esas son sus funciones principales. Listo. Vamos con la segunda ronda de preguntas, que consiste en el rol de los hongos en la fertilidad y la salud del suelo. ¿Cómo crees que los hongos contribuyen a la fertilidad del suelo? ¿Podrías dar ejemplo de ello? Pues una de las formas que los hongos contribuyen a la fertilidad del suelo es precisamente la descomposición de la materia orgánica para que sea asimilable para las plantas. Esa es una fuente principal para cada una de las plantas. En tu experiencia, ¿cómo podrías promover la actividad fúngica en un sistema de cultivos? Teniendo en cuenta que el sistema de cultivos debe ser agroecológico, porque los sistemas convencionales buscan el mitigar y reducir la incidencia de estas clases de seres, pues podríamos decir que se pueden recoger micelios, micorrizas de bosques aledaños al territorio e incorporarlos a los sistemas de producción. Esta es la manera más fácil de hacer que esa actividad fúngica tenga fuerza y alcance en los sistemas de producción agroecológicos. Con la ronda de preguntas número 3. Interacción hongo-planta para la resiliencia de los cultivos. Primero, ¿de qué manera crees que los hongos pueden ayudar a las plantas a enfrentar el estrés ambiental como sequía o suelos pobres en nutrientes? Los hongos pueden ayudar a enfrentar este tipo de problemas en el suelo como parte fundamental, como las micorrizas, que ayudan a solventar todas esas falencias que encontramos en la nutrición como tal, por sequías o por otros fenómenos ambientales. Por lo tanto, si ellas tienen buena micorriza. Pregunta número 3. Interacción hongo-planta para la resiliencia de los cultivos. Primera pregunta, ¿de qué manera crees que los hongos pueden ayudar a las plantas a enfrentar el estrés ambiental como sequía o suelos pobres en nutrientes? Los hongos, al estar inmersos en la tierra, crean un ambiente propicio para que las plantas se desarrollen. Esto nutre mucho el suelo, dándole estructura, dándole muchos nutrientes y dándole una capacidad de resistencia a estas adversidades ambientales. Entonces, la relación micótica que hay en el suelo fortalece las plantas, protege el suelo, ¿sí? Lo vuelve mucho más consistente, mucho más franco. Entonces, esto hace que tenga mucha más resistencia a los estrés ambientales. ¿Cómo crees que esta interacción puede beneficiar a los sistemas agrícolas en términos de resiliencia frente al cambio climático? Bueno, pues como hablamos de que la micorriza le ayuda al mantenimiento y sostenimiento en los sistemas ambientales adversos a las plantas y al suelo, entonces esto
en un tiempo de sequía y de cambios climáticos que no sabemos en qué momento van a llegar las lluvias o en qué momento va a llegar la sequía. Entonces, si hay buena materia orgánica conjunta con las micorrizas o con toda la parte fúngica, pues va a tener más defensas la planta para hacer resistencia a estos cambios climáticos. Listo. Pregunta número 4. Hongo en control biológico y sustitución en insumos químicos. Como primera pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre el uso de los hongos como agentes de control biológico en lugar de pesticidas sintéticos? Bueno, me parece que es muy bueno todos los manejos que se le hagan alternos al uso de químicos agrotóxicos y productos sintéticos, pues es considerado un gran logro en la agroecología. Los hongos como tal, en todo su reino, pues hay una gran variedad que puede suplir muchos de los elementos químicos que se le meten a la agricultura convencional, tales como insecticidas, herbicidas y fungicidas, debido a que cierta clase de hongos pues, funcionan como patógenos para cada especie o para cada reino. Listo. La otra pregunta, ¿qué tan efectivo consideras que es el uso de los hongos para reducir la dependencia de insumos químicos? Bueno, para nosotros los agroecólogos debe ser fundamental el uso de controles biológicos. Uno de los controles biológicos más importantes es precisamente el orden de los fungi, porque nos da la certeza de que no tenemos necesidad de utilizar productos de síntesis química, sino que desde allí vamos a iniciar una transición de la agricultura convencional a una agricultura agroecológica. Pregunta número 5. Perspectiva sobre la aplicación de hongos en agroecología. Primera pregunta. ¿Qué retos consideras que existen en la aplicación de hongos en la agroecología? Pues considero que uno de los principales retos, o más bien de los principales problemas en el manejo fúngico, es la falta de conocimiento de los mismos. La gente cree, o en general se cree que los hongos pues, es un organismo patógeno que lo que hace es que destruye, daña, pudre. Entonces, esta falta de conocimiento de los procesos que tienen los hongos en los sistemas ecológicos, en los nichos, y pues en este caso en la agroecología, es yo creo que uno de los principales retos a superar. ¿Qué factores crees que deben considerarse para la relación de hongo, planta, suelo sea efectiva en un sistema agroecológico? Bueno, los principales factores es pues, que tenga condiciones físicas muy buenas el suelo, que ya haya sido trabajado agroecológicamente para que podamos intervenirlo directamente con los hongos, sean para control de patógenos o para hacer la adecuación de micorrizas en estos suelos para que asimismo tengan los nutrientes las plantas agroecológicamente, ¿no? Sin necesidad de aplicarles ningún otro tipo de fertilizante. Pregunta número 6. Aplicación, práctica y futuro en la ingeniería en agroecología. Pregunta número 1. ¿Cómo aplicarías los conocimientos sobre la interacción hongo-planta-suelo en un proyecto agrícola que promueve la sostenibilidad? Pues primero que todo toca hacer una capacitación a los productores. Como decía anteriormente, uno de los problemas es el desconocimiento de los procesos. Entonces, lo primero sería una capacitación, mostrarles, enseñarles para qué sirven, qué clases hay, cómo son los manejos de estos hongos y hacerles ver que ellos mismos tengan una reflexión sobre cómo podemos cambiar toda esta agricultura convencional, que es una agricultura de muerte, por sencillamente unos procesos naturales y ecológicos que realmente no necesitan mucha intervención en procesos. ¿Cómo crees que la investigación sobre la interacción hongo-planta-suelo puede contribuir a los objetivos de la agroecología? Bueno, los programas de investigación son importantísimos en nuestra área de ingeniería en agroecología, pues eso nos permite a nosotros como estudiantes de poder llevarle al productor o nosotros mismos como productores algo científicamente comprobado para poder, como dice mi compañero, capacitarlos y capacitarnos nosotros mismos para poder hacer una buena intervención en un proceso agroecológico. Muchas gracias. Muchas gracias.
En conclusión, los hongos tienen un gran potencial en la agroecología para promover los sistemas agrícolas sostenibles y asimismo reducir el uso de los productos químicos, mejorar la resiliencia de los cultivos y contribuir a la salud y fertilidad del suelo. Estos beneficios los convierten en un recurso valioso para la agricultura regenerativa, permitiendo prácticas agrícolas más respetuosas con el ambiente y pues más rentables para los agricultores. Su contribución a la fertilidad del suelo y la resistencia de las plantas ante condiciones adversas los convierte en aliados claves para enfrentar los desafíos del cambio climático. La relación hongo-planta-suelo no solo enriquece el ecosistema, sino que también potencia la productividad de una manera natural y respetuosa con el entorno. También podemos afirmar que los hongos desempeñan un papel esencial en la producción de prácticas agrícolas sostenibles. Su uso como alternativa a los pesticidas y su impacto positivo en la fertilidad del suelo muestran un alto potencial en la agroecología. Los hongos fortalecen las defensas de los cultivos contra el estrés ambiental y también enriquecen el suelo, creando un ciclo de beneficio que no solo protege el ambiente, sino que promueve la resiliencia y la sostenibilidad de sistemas agrícolas, actuales o futuros. Podemos concluir que los hongos juegan una parte fundamental en el sistema biótico porque son los cuales se encargan de la mineralización de nutrientes y ayudan en un sistema simbiótico con la planta como las micorrizas. Ellos brindan un aporte significativo en el suelo, ya que son los cuales descomponen y ayudan a la huella de carbono a absorber correctamente los nutrientes. Podemos concluir también que existen varios tipos de hongos, como patógenos, como benéficos, y estos se pueden alternar significativamente en un sistema agroecológico para evitar así el uso de abonos y síntesis de químicos. Muchas gracias.